Muy bien, continuamos con el tema número 3, proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros. Hoy 12 de enero de 2022, para la sección 02 de Sistemas de Contabilidad de la Universidad de Carabobo, FACES. Continuamos con la pantalla compartida y habíamos quedado en la revisión pues, de las funciones específicas del proceso y los documentos que se generan en cada una de estas etapas del proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros. De manera general, o viendo lo que hasta ahora hemos siempre visto, que es nuestro enfoque sistémico, ¿verdad? La materia o la asignatura está tocando o está tomando como base la teoría general de sistemas. Por tanto, cada uno de estos procesos lo vamos a analizar pues atendiendo a esa visión sistémica de la entidad y de una manera gráfica en términos de entrada, proceso, salida y realimentación, pues el proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros, toca, ¿verdad? En el entorno vemos a los clientes, vemos por supuesto, al departamento de ventas, almacén, crédito y cobranza. Y como entradas de este proceso conseguimos los pedidos de los clientes. Luego, con esos pedidos consultamos las existencias o si tenemos el producto que el cliente está solicitando y también validamos los límites de crédito que ese cliente tiene. Una vez validados esto, el proceso que se da es la venta, es decir, se ordena la venta, se hace el despacho de esos bienes o la prestación del servicio y luego pues se genera la factura y los reportes correspondientes. Es posible que ocurran devoluciones, lo cual lo consideramos en este caso como una retroalimentación o realimentación en el proceso. Y ya sabemos que como marco de estos procesos nos conseguimos con un personal que está debidamente formado, que tiene las habilidades y las competencias para llevar a cabo ese proceso. Encontramos políticas, principios, procedimientos que son establecidos por la administración y que permiten fundamentalmente tener un marco de referencia para que esas operaciones ocurran, digamos, de manera estándar, es decir, ocurran bajo una sistematización, bajo unos criterios o unos parámetros uniformes que sean aplicados para todos los clientes de manera tal que esos procesos pues sean llevados adelante por cualquier persona dentro de la entidad, es decir, cualquier persona que esté dentro de la gestión de ventas y que se cumpla con unos criterios mínimos establecidos por parte de la administración para lo que significa la atención de los clientes, de qué manera se aprueban los créditos, cómo se generan los despachos, es decir, que haya una normativa que regularice o estandarice esas relaciones de la empresa con sus clientes. Y por tanto, existe un marco de tecnología apropiado para que esas ventas sean procesadas, pues también atendiendo a esos criterios de calidad. Como parte de actividad para seguir, digamos, profundizando
en lo que sería pues el conocimiento de parte de ustedes en este proceso, tenemos allí dos actividades que pueden desarrollar o que deberían desarrollar para su consumo. No es algo que van a entregar ni mucho menos. Es algo para profundizar en el conocimiento. Entonces vamos a elaborar un resumen de las actividades que comprenden el ciclo de ventas, cuentas por cobrar, cobros, y vamos a establecer a través de los reportes y formularios de este ciclo la relación con el ciclo de información financiera, es decir, con el proceso de registro de la información financiera, que fue lo que vimos en los dos temas anteriores, ¿verdad? Pasamos de manera entonces ya directa a lo que es el control interno, que ya sabemos, nosotros estamos hablando o venimos trabajando con el modelo COSO de control interno. El modelo COSO de control interno nos establece una estructura de control o un sistema de control interno en donde hay 5 componentes que son fundamentales y que la gerencia tiene que establecer, la dirección y la gerencia. Partiendo de un ambiente de control que sería como la plataforma sobre la cual se construye toda la estructura de control interno, y luego pasando a un proceso de evaluación de los riesgos, el establecimiento de actividades de control, los procesos de información y comunicación, y por último el monitoreo. Son 5 componentes del control interno digamos que conforman esta propuesta del modelo COSO de control que la mayoría de las empresas utilizan y que son las que nosotros hemos venido trabajando en nuestra asignatura. Partiendo de esto, entonces, y en relación al ambiente de control, sabemos que en el ambiente de control entran a formar parte una serie de factores que dan fortaleza a ese control, a ese ambiente de control. Y que en principio toman o parten de aspectos tan importantes, no solo para la vida organizacional, sino para la vida de cualquier persona. Los principios, los valores, la integridad, la ética, ¿verdad? Entonces, en el ambiente de control, esta plataforma sobre la cual se construye el control interno, pues la integridad y los valores organizacionales juegan un papel determinante. También forman parte de este ambiente de control las habilidades y las competencias del personal. Es decir, la empresa tiene que asumir un compromiso a tener gente competente para que hagan el trabajo. Es decir, yo tengo personas especialistas en ventas, especialistas en mercadeo. ¿Para qué? Para tener un mejor proceso de ventas. ¿Por qué? Bueno, en la medida en la cual tengo personal con habilidades y con las competencias, se supone que voy a tener menor cantidad de errores y que el proceso va a ser ejecutado de una manera óptima. También hacen parte del ambiente de control las políticas las políticas que la empresa desarrolla en términos de recursos humanos. También la estructura organizacional, la manera como asigno responsabilidades, la manera como delego autoridad, la competencia de la junta directiva. Entonces, hay una serie de elementos o de factores que afectan el ambiente de control y que en el proceso de ventas, por ejemplo, relacionado con la integridad y con los valores, si existe o ha sido implantado un código de conducta para establecer prácticas de negocio aceptables con los clientes. O sea, yo tengo un código de conducta que es el que modela y es el que regula esas relaciones de los clientes, del personal, ¿verdad? De la empresa, no solo de los vendedores, sino de todo aquel que tiene que ver
con el proceso de venta, pues cómo se manejan esas negociaciones con los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, si existe un código de conducta y la empresa le da respaldo a ese código de conducta a través de la dirección y de la alta gerencia, pues esto favorece el ambiente de control y ayuda a que tengamos un mejor control interno. También en lo relacionado con las habilidades y las competencias del personal, ¿verdad? Cuando yo llevo adelante como empresa un adecuado análisis del conocimiento y de las habilidades que se necesitan para desempeñar las diferentes cargos en el proceso de venta, pues estoy dándole un refuerzo importante al control interno. ¿Por qué? Bueno, porque estoy determinando cuáles son esas necesidades, cuál es el perfil que debe tener la gente que va a intervenir en el proceso de venta para garantizar que tienen los conocimientos y que tienen las habilidades necesarias para atender el proceso y que ese proceso se lleve adecuadamente a término. Eso pasa en la medida en la cual la gente sepa hacer el trabajo que le corresponde hacer. Si yo tengo una persona como vendedor y esa persona nunca ha vendido, nunca ha ido a un taller de ventas, no es su especialidad, pues evidentemente a esa persona le va a costar mucho más hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que tengamos personal con las habilidades y las competencias necesarias para llevar a cabo los distintos cargos necesarios para controlar el proceso. Actuación de la gerencia de ventas con respecto a la toma de riesgos. Esto es el apetito de riesgo de la gerencia, eso es muy importante, porque eso define el estilo y la filosofía de la gerencia, que es uno de los factores que afectan el ambiente de control. Si hay una gerencia que es excesivamente orientada a la toma de riesgos, por ejemplo, en el caso de ventas, habrá una gerencia que pondrá en riesgo de manera desmedida a la entidad. Es decir, no, bueno, mira, yo quiero vender, lo que me importa es vender y llegar a la cuota de ventas que me pusieron. Y en función de eso no importa si analizo o no al cliente que yo le voy a vender. Pues bueno, no estoy cayendo en una práctica que es inapropiada porque estoy como gerencia propiciando la posibilidad de que esas cuentas finalmente no se recuperen. Entonces estoy poniendo en riesgo como empresa, como gerencia a la empresa. Entonces estos apenas son 3 de los aspectos que tocan, o sea, tocamos 3 de los distintos factores del ambiente de control, pero es muy importante que ustedes, como ya manejan esto desde el punto de vista del modelo COSO, porque así lo vieron en sistemas y procedimientos, pues hay muchos más elementos que tienen que ver y que tocan el aspecto de ventas. Luego tenemos lo que es la valoración de riesgos. Sabemos que para poder valorar riesgos es fundamental el establecimiento de objetivos. Si nosotros no tenemos objetivos establecidos, no podemos determinar los riesgos a los que estaríamos sometidos para poder conseguir esos objetivos. Por eso, como paso previo a la valoración de riesgos, está el establecimiento de objetivos. Metas y objetivos que son, y ya sabemos, ¿verdad?, que hay objetivos organizacionales de manera superior, es decir, objetivos estratégicos, y luego hay objetivos específicos que se convierten en planes, en programas mediante los cuales la empresa puede lograr esos objetivos estratégicos, ¿verdad? ¿Qué es muy importante para eso? Entonces, que los objetivos estén vinculados. Fíjense, vinculación apropiada de los objetivos operativos con los objetivos estratégicos en el área. Obviamente, ¿verdad? Si usted va a hacer un trabajo trabajo de grado, por ejemplo, que ustedes tienen que pronto tomar como tarea, yo me planteo un objetivo general del trabajo. Los objetivos específicos son como las escaleras a través de las cuales yo llego al objetivo general. Entonces, evidentemente, los objetivos específicos tienen que estar vinculados con el objetivo estratégico, en este caso, que sería el objetivo general. Porque
para que pueda coadyuvar el logro de esos objetivos estratégicos. Cada uno de los objetivos específicos tiene que estar relacionado. Por tanto, es muy importante que haya esa vinculación. El diseño de estrategias de mercadeo, considerando la competencia, la identificación de clientes potenciales, mantenimiento de las capacidades de envío de productos, resolución eficiente de las inquietudes de los clientes. Fíjense, todos esos son elementos que nos permiten valorar riesgo. Cuando, por ejemplo, en este caso, resolución eficiente de las inquietudes de los clientes. Los clientes plantean sus necesidades, sus inquietudes, y esas inquietudes generalmente nos pueden llevar al analizarlas, al revisarlas, a solucionar problemas que podemos tener internamente. Porque si el cliente, por ejemplo, recibió menos mercancía de la que nosotros enviamos, y ese cliente se queja y nosotros no le hacemos caso a las quejas de ese cliente, pues no nos vamos a dar cuenta quizás que a lo mejor alguien en despacho está apropiándose indebidamente de parte de los productos, o que a lo mejor el transportista está entregando de manera inapropiada los despachos. Es decir, si nosotros le damos atención y tratamos de resolver de manera eficiente las inquietudes de los clientes, lo que vamos a hacer es mejorar nuestros procesos, y en la medida en la cual se mejoren estos procesos, vamos a tener un mejor control y podemos darnos cuenta de qué cosas están sucediendo. Luego, lo que es actividades de control, sabemos que las actividades de control no deben ser más que el producto de haber analizado los riesgos. Cuando analizamos los riesgos y estamos claros cuáles son estos riesgos, lo lógico es nosotros decir, bueno, para minimizar el impacto de esos riesgos sobre mi proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobro, yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Es decir, establezco actividades de control. Entonces, lo que hacemos es hacer operativo el control interno. El control interno se hace operativo a través de distintos medios. En el caso del modelo COSO, se nos indica que son actividades de control, las revisiones de alto nivel, el procesamiento de información, los controles físicos, la segregación de responsabilidades. Y para el proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobro, un ejemplo de revisión de alto nivel pudiera ser las comparaciones con presupuestos, periodos anteriores y competidores. ¿Quién hace las revisiones de alto nivel? Pues precisamente el alto nivel de la entidad, la dirección, la gerencia. Esos niveles altos de la entidad son los que pueden hacer este tipo de revisiones para tener un entendimiento de la entidad y poder a través de ese entendimiento aplicar los controles necesarios. Otro tipo de actividad de control es el procesamiento de información. En este caso, por ejemplo, dice la orden de un cliente es aceptada por referencia a un archivo de clientes aprobados y a un límite de crédito. Lo veíamos hace un rato, ¿verdad? Yo vendo o le vendo a un cliente, ¿por qué? Bueno, porque ese cliente tiene un límite de crédito aprobado, porque ese cliente forma parte de los clientes de la empresa, porque ha sido revisado, ha sido estudiado y tenemos un expediente de él. Entonces, eso es un marco de controles mediante el procesamiento de información que aplicamos para hacer más efectivo el control interno. O sea, yo no puedo venderle a un cliente a crédito sin que ese cliente haya sido debidamente estudiado, revisado. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos un listado o un maestro de clientes. Si ese cliente está dentro del maestro, pues evidentemente le vendo. Pero si no, lo que tengo que hacer es iniciar un proceso de estudio de ese cliente para poder determinar si le puedo vender a crédito o no. Por otra parte, tenemos controles físicos. Los controles físicos que son lo operativo, es decir, el control
digamos, más, que se ve más, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? En este caso dice salvaguarda física de valores y documentos por cobrar. Es decir, darle seguridad de manera física. Bueno, tengo una serie de documentos o facturas que están pendientes de cobro. Bueno, los tengo debidamente resguardados, archivados. ¿Para qué? Para que no se pierdan, no se extravíen y poder hacerle seguimiento a esas cobranzas, ¿verdad? Entonces, los controles físicos tienen que ver con esa seguridad que establezco para que los activos, sobre todo, sean debidamente resguardados. Segregación de responsabilidades. Sabemos, pues, que hay funciones que son incompatibles desde el punto de vista de control. Y en este caso, esas funciones son muy conocidas. La autorización, el registro y la manipulación de activos, o el resguardo, o la salvaguarda. Esas tres cosas no pueden estar en manos de una misma persona. Si yo tengo la habilidad, la posibilidad de autorizar una transacción, de registrarla y además de salvaguardar el activo que esa transacción implica, yo como persona puedo tener la posibilidad de desvirtuar registros para ocultar malos manejos de esos activos. Por eso la segregación de responsabilidades es fundamental. ¿Para qué? Para que una transacción pase por diversas manos, por cargos distintos y puedan detectarse errores u omisiones que se puedan estar desarrollando y para que el minimizar la posibilidad de que se pueda ir en contra de los intereses de la entidad. Entonces, una adecuada segregación de responsabilidades es fundamental en todos los procesos de la organización. En lo referente a información y comunicación, sabemos, ¿verdad?, que hay un componente de información y comunicación que toca, por una parte, los sistemas de información con los cuales proceso transacciones, capturo información o datos dentro de la entidad, y por otra parte hay unos canales a través de los cuales se generan las comunicaciones, los cuales deben permitir un flujo de información de arriba a abajo, de abajo a arriba, a los lados de la entidad, de un lado a otro. ¿Para qué? Para garantizar que todas las transacciones están debidamente documentadas, han sido aprobadas, autorizadas. Es decir, que la información favorezca y que la comunicación pues favorezca las relaciones organizacionales para darle seguridad y resguardo a todo cuanto ocurre dentro de la entidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, identificación y captura de información externa, como las condiciones de mercado, los competidores, las regulaciones, los cambios económicos. Fíjense, todas esas cosas afectan el entorno en el cual se desenvuelve el proceso de ventas. Entonces, la entidad debe ser capaz de tener canales apropiados de comunicación mediante los cuales la información referente a todos esos aspectos que afectan los distintos procesos organizacionales pueda ser capturada. Por eso la gerencia tiene que estar constantemente involucrada en el conocimiento del mercado, en el conocimiento de las distintas regulaciones que empiezan a tomar vigencia. ¿Para qué? Para que podamos cumplir, entre otras cosas, con todos esos elementos que implican los objetivos organizacionales en términos de cumplimiento de información y de los objetivos a nivel operacionales que nos plantea el control interno. Procesamiento y reportaje de la información financiera y administrativa, efectividad en la comunicación de obligaciones y responsabilidades de los empleados y establecimiento de canales de comunicación apropiados. Entonces, cuando el control interno funciona y funciona bien, entonces hay canales que permiten que la información sea manejada por los niveles que tienen que ser manejados. Cuando tenemos efectividad en la comunicación para decirle a la gente, bueno, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus responsabilidades como empleado dentro del proceso de venta,
Es decir, que la gente reciba la descripción de sus tareas, que reciba un manual de normas y procedimientos. Eso es importante. ¿Para qué? Para que haya un marco apropiado para el desarrollo y la aplicación de los controles. Y de eso se encarga la gerencia y la dirección, de mantener un clima apropiado que nos permita canales de comunicación efectiva y calidad de la información que ha sido procesada y reportada. Fíjense, procesamiento y reportaje de información financiera y administrativa. La calidad de esto depende de qué? Depende de la calidad de los controles, depende de la calidad del personal, depende de la calidad de la ejecución y del cumplimiento de los procedimientos en el caso del proceso de venta. O sea, que se emitan los documentos que deben emitirse, que esos documentos sean registrados apropiadamente, oportunamente, garantizan la calidad de la información financiera y administrativa que se desprende de todo este proceso. Por tanto, la gerencia y la dirección son determinantes en el desarrollo no solo de canales de comunicación y tener sistemas de información adecuados, son determinantes en todos los elementos que conforman el control interno. O sea, son determinantes en la conformación del ambiente de control, son determinantes en la valoración de los riesgos, son determinantes en el desarrollo de actividades de control y, por supuesto, en lo referente a información y comunicación. Y en relación al monitoreo, pues sabemos que el control interno, bajo el enfoque COSO, nos plantea que hay dos tipos de monitoreo. Un monitoreo que es continuo, que es constante, que es el conocido como ese monitoreo ongoing o sobre la marcha. Es un monitoreo que estoy ejecutando, que estoy haciendo diariamente sobre las operaciones, sobre las transacciones, porque me voy dando cuenta de qué cosas pueden ocurrir. Y luego, producto de qué? De ese monitoreo ongoing y también producto de la evaluación de los riesgos, nosotros podemos requerir como organización una evaluación más específica o las conocidas como evaluaciones separadas. Es decir, que aplico procedimientos específicos, en este caso de auditoría, ¿para qué? Para hacer una evaluación de determinados procesos. Y el monitoreo en las organizaciones depende fundamentalmente de una unidad de auditoría interna. Aunque sabemos, no todas las empresas pueden contar con un departamento de auditoría interna. Pero lo ideal sería que tuviesen una unidad de revisión o una unidad en la cual se pudieran ejecutar estos procesos. Si no está así, pues bueno, la Contraloría, la misma administración, tiene que ocuparse del monitoreo. Porque entre otras cosas, el monitoreo nos permite pues, ver la efectividad y el funcionamiento o evaluar el funcionamiento de la estructura de control, que es totalmente necesario para que la empresa pueda crecer en sus objetivos. ¿Ok? Bien, entonces nosotros hemos completado el contenido de este proceso. Si tienen dudas, si quieren hacer alguna intervención, pues estamos abiertos para esto. Y pues bueno, nada, estoy atento a lo que ustedes consideren o quieran plantear. Vamos a tomarnos una foto porque nuestra primera clase del año. Ya, salió desenfocada. Bueno,
Por aquí están indicando que está todo claro. Ya hay gente que está retirándose. Entonces, bueno, nada, hemos concluido nuestra clase de hoy. En un rato la cuelgo en el aula virtual. Que tengan feliz día, cuídense. Nos vemos el próximo miércoles.